Buenos días, de nuevo en la Academia Molinas. El tema que vamos a tratar hoy es un tema de física que refiere a los temas de energía o trabajo, cinemática y dinámica. El problema consiste en lo siguiente: hay un bloque de 44,5 newton representado por esta figura de contorno negro que se lanza hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados centígrados, señalado con beta igual a 30 grados, con una velocidad inicial de 4,9 metros sobre segundo, ¿no? Aquí el objeto en un principio está en el punto inferior del plano inclinado, entonces él es lanzado hacia arriba en el plano por una velocidad inicial de 4,9 metros sobre segundo, y según lo que comenta el problema, el objeto se desplaza hasta una altura o una distancia de 1,52 metros, que representa una altura máxima. Aquí lo representé también a la altura máxima. En este punto sería el punto máximo que llega por cuestiones del impulso que tenía en un principio. La altura máxima viene dado por esta expresión, sería la distancia 1,52 metros por el seno del ángulo 30 grados para obtener esta altura, ¿no? Bueno, no sé si vamos a utilizar este dato, este cálculo, pero bueno, lo puse para tenerlo como referencia. Luego, no, el problema pide que calculemos la fuerza de roce. Ustedes saben que este objeto, cuando es lanzado hacia arriba, ese impulso inicial es disminuido constantemente por la acción de la gravedad y por una fuerza de rozamiento W que depende de la porosidad del plano inclinado, ¿no? A nosotros en este caso, en este problema, nos pide que calculemos esa fuerza de roce. Como así también, una vez que el objeto llegó a su altura máxima, se detiene, dice el problema, y empieza a resbalar de regreso hacia el punto de partida. De nuevo, cuando llega a su altura máxima y empieza a resbalar, de nuevo aparece la fuerza de roce, pero en sentido contrario, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando se va hacia arriba, el rozamiento actúa en sentido contrario al impulso, y cuando baja, actúa la fuerza de roce en sentido contrario a la caída del objeto. Entonces vamos a tener que utilizar tres instancias de cálculo. La primer, bueno, vamos a proceder al cálculo. Entonces, teniendo en cuenta que el primer movimiento tiene un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Producto de esa velocidad inicial, estoy en el campo de la cinemática, ¿sí? Esta fórmula viene de ese campo. Ya tomo entonces uno de los primeros conceptos. ¿Qué dice esa fórmula? Que la distancia de desplazamiento, delta x, en este caso 1,52 metros, va a estar dado por la velocidad inicial del objeto, por el tiempo que tarda desde el punto más bajo hasta donde se detiene, más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es la fórmula que obtuvimos de la cinemática para tratar de resolver el problema. La aceleración del cuerpo en un principio existe, pero desconocemos. Es una variable desconocida, al igual que el tiempo. Entonces, esta ecuación, que es única hasta este momento, no nos permite calcular la aceleración y el tiempo, porque sabemos que para poder calcular dos variables en una ecuación no es posible. Tenemos que tener dos ecuaciones y dos incógnitas como mínimo para poder resolver ese problema. Entonces hay que recurrir a otras ideas, ¿no es cierto? Bueno, también podemos decir
que si tenemos la velocidad inicial, la aceleración también desde ese mismo campo de la cinemática, podemos decir que es el incremento de velocidad respecto al tiempo. O sea que podemos obtener dos ecuaciones. Acá tenemos una y acá tenemos otra, en donde en las dos aparece la variable aceleración y tiempo. Entonces ahora sí, con estas dos ecuaciones estamos en condiciones de obtener una de esas dos variables, o la aceleración o el tiempo. Entonces, de esta ecuación, delta x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, hago los despejes correspondientes y saco la aceleración. Entonces acá, por el método de igualación, tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, igualo la aceleración, y voy a poder obtener por lo menos el tiempo. Bueno, eso va a ser historia en el próximo cálculo que hicimos. Acá estamos planteando el problema. Ya utilizamos entonces la cinemática para tratar de resolver una de nuestras incógnitas. Por otro lado, tenemos que la fuerza de roce es también una de nuestras incógnitas. Entonces recurrimos al campo de la dinámica para poder resolver o obtener esa incógnita. Sabiendo que la sumatoria de las fuerzas en el sentido del plano inclinado va a ser igual a masa por la aceleración. La aceleración ya vamos a poder calcular o obtener a partir de resolver esas ecuaciones que acabamos de explicar recientemente. Entonces, si tenemos la aceleración y podemos calcular la masa se puede calcular, ¿por qué? Porque yo sé que peso es igual a masa por aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Una de las expresiones de Newton. Luego, puedo decir que masa es igual a peso sobre aceleración de la gravedad. ¿Sí? El peso el peso de este cuerpo es 44,5 newton. Entonces, dividimos por la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos como resultado que la masa va a ser 4,45 kilogramos. Entonces, también tenemos masa. La aceleración podemos calcular de esta ecuación, de la solución de estas ecuaciones. La velocidad, no, acá estamos. La fuerza en X lo podemos obtener porque sabemos que este cuerpo tiene una descomposición, este cuerpo tiene un peso P aquí, que lo vamos a llevar a nuestro análisis en el diagrama de cuerpo libre. Aquí estaría P. Sabemos que este P tiene su proyección en el eje Y, que sería perpendicular al plano inclinado, y una proyección Fx en el sentido del plano inclinado, ¿no? Esta Fi vendría a ser igual a la normal, ¿sí? Y esta Fx es la fuerza que ejerce en el plano inclinado debido a al peso del objeto que es impulsado hacia arriba y luego cae. Podemos calcular la fuerza, la proyección F sub I del cuerpo P, multiplicando el peso por la proyección al eje Y, ¿sí? Por el coseno de beta. Beta está aquí. Este ángulo beta se puede obtener haciendo el análisis trigonométrico. Sabemos que este beta es el mismo ángulo que está aquí. Y este ángulo beta es el ángulo del plano inclinado. Beta igual a 30 grados. Entonces con este dato es posible entonces obtener Fi y Fx. Fi no sé si lo vamos a utilizar. La fuerza normal, si tuviéramos el coeficiente de rozamiento, quizás podríamos encontrar la fuerza W, pero no tenemos el coeficiente de rozamiento, entonces tenemos que ir por otro lado para poder calcular. Entonces Fi igual a la normal no creo que utilicemos, pero se calcula de esta manera, ¿no es cierto? Fi es igual a P por coseno
del ángulo y fx es igual a p por el seno. ¿Sí? Sabemos que si aquí es w, la proyección fi es por el coseno y la proyección fx es por el seno de beta, ¿no? Luego reemplazo valores y obtengo que fx va a ser igual a 22,25. Aquí yo lo señalo fx en el sentido hacia abajo, o sea, cuando empieza a caer ya el objeto. Pero en un principio actúa también hacia arriba cuando el objeto empieza a subir. O sea, tenemos los dos momentos, ¿no? De subida y de bajada. En los dos momentos actúa fx. Bien, vamos a realizar el cálculo. Planteado entonces los problemas y algunas cuestiones que voy a necesitar, finalmente puedo decir que de la primera expresión, fíjense estas dos ecuaciones que están acá. Yo sé que la fuerza final, en un primer momento, como yo el objeto empujé hacia arriba con una velocidad inicial de 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, 4,9 metros sobre segundo, llega un momento en la cima del plano inclinado donde se detiene, o sea que la velocidad final es 0, pero la velocidad inicial es de 4,9. Entonces, este signo queda como negativo acá. Menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí? Es lo que me queda de esta expresión, va a ser igual a delta x menos b sub i por t por 2, todo sobre t al cuadrado. ¿De dónde saco esto? De esta ecuación de cinemática. Fíjense que de esta ecuación despejo a. Para despejar a, b sub i por t pasa restando al otro miembro, que está aquí. Luego el 2 pasa multiplicando a esa resta, que está acá. Y t, que está multiplicando a la aceleración, baja dividiendo, que está aquí. Entonces, esta expresión que ustedes lo ven acá, corresponde al despeje de la aceleración de esta otra expresión que está aquí. Luego ya tengo a igual a a, igualo esas ecuaciones y voy a obtener que reemplazando valores, fíjense que t se puede simplificar acá, me va a quedar acá, desaparece este término y acá saco el cuadrado y me queda la 1. Luego de el t puedo pasar al otro miembro, b pasar a este lado dividiendo, reemplazando valores y voy a obtener t igual a 0,62 segundos. Esto que está acá como un número ya y un cálculo realizado, quizás no se pueda ver bien aquí, pero al final lo voy a explicar. Entonces saco que t es igual a 0,62 segundos. El tiempo que tardó el objeto desde esta posición hasta llegar a la cima del plano inclinado. Bueno, acá veo que reemplazando en cualquiera de estas dos expresiones que está acá, los valores que ya tengo disponibles en mis cálculos previos, puedo obtener que la aceleración va a ser igual a 7,90 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso yo reemplacé en la primera, ¿sí? Aceleración es igual a velocidad inicial, que es 0, menos la velocidad inicial, que es 4,9 metros sobre segundo, dividido el tiempo 0,62 segundos, que es lo que obtuve aquí, ¿no? Bueno, ya tengo la aceleración. Con la ecuación de la dinámica me empiezo a calcular W. Entonces tomo esta ecuación, lo pongo aquí, diciendo, por ejemplo, que menos W, este más Fx lo voy a pasar al otro miembro, o sea que quedaría menos W, como está acá, es igual a menos
Fx, que lo pasé al segundo miembro, acá estaba sumado, pasa restando, más masa por aceleración. Esto es lo que estoy indicando aquí, ¿no es cierto? Luego, reemplazo valores, menos Fx, que ya obtuve en el cálculo anterior aquí, 22,25 newton, más 4,45 kilogramos, que es la masa, por la aceleración que acabo de calcular. Haciendo la operación aritmética con la calculadora, si ustedes comprueban, van a ver que la fuerza de roce, que es lo que estoy obteniendo aquí, va a ser igual a 12,90 newton. Bueno, aquí me dio 12,89, está bastante bien. Siguiendo el cálculo de energía y trabajo, si miramos el apunte, vemos que el trabajo neto es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Reemplazando valores de energía cinética, sabemos que la fórmula dice que la energía cinética es igual a un medio masa por la velocidad al cuadrado. Acá tengo la final menos la inicial, por eso hay dos expresiones. Pero resulta que la velocidad inicial es igual a cero en esta expresión. ¿Por qué? Porque ya estoy en el segundo momento de cálculo. El objeto llegó hasta arriba, se detiene y ahí empieza a caer. Eso es lo que dijimos, ¿no es cierto? En el segundo momento el objeto aquí se detiene, entonces su velocidad inicial cuando empieza la caída es cero, y nuestro objetivo es calcular la velocidad final cuando el objeto regresa de nuevo al punto de partida. Entonces, para este segundo momento utilizamos esta ecuación. Por eso, el segundo término de la energía que vimos aquí, este segundo término ha desaparecido. ¿Y el trabajo neto a qué es igual? El trabajo neto va a ser igual a la diferencia del trabajo de la fuerza cuando el objeto empieza a caer, menos el trabajo de rozamiento que impide que ese objeto caiga tan libremente. ¿Sí? Sigamos. Podemos decir entonces que reemplazando valores, el trabajo de la fuerza X es igual a Fx por 1,52 metros en la caída, es la distancia que vuelve el objeto, ¿sí? Menos la fuerza de roce, que en este caso no tiene este sentido, sino contrario a la fuerza Fx que empuja el objeto hacia abajo, menos W por 1,52, que es la misma distancia de movimiento, ¿no? Cuando cae el objeto. Esto va a ser igual a un medio masa por la velocidad final al cuadrado, que es lo que yo estoy tratando de obtener. Bueno, luego, si yo despejo 1,52 metros, que es común en estos dos términos, lo dejo acá afuera. Fx reemplazo, que sería 22,25 newton aquí, menos 12,90, que es lo que obtuve recientemente de la fuerza de roce. Analicen bien qué es lo que hice acá. Luego 22,25 menos 12,90 va a ser igual a 9,35, ¿sí? Por 1,52 metros dividido 2,225 kilogramos, que es 4,45 dividido 2. ¿Sí? O sea que lo que hice acá, fíjense, voy a tratar de explicar más o menos. Reemplacé valores. Fx 22,25, W 12,90, saqué factor común 1,52, lo puse acá, y un medio de 4,45 kilogramos me da 2,225 kilogramos, y de eso despejé
la velocidad final. ¿Cómo despejo la velocidad final? Hago la diferencia, 22,25 menos 12,90, ¿sí? Me queda 9,35 por 1,52 y este que está multiplicando en el segundo miembro pasa dividiendo 2,25 y esta velocidad final que está al cuadrado lo paso al otro miembro como raíz. Eso es lo que hice acá. Luego hago el cálculo, 9,35 por 1,52 dividido 2,225 es igual raíz cuadrada, me da que la velocidad final del objeto cuando cae es igual a 2,527 metros sobre segundo, que veo que la respuesta dice 2,53. Bueno, pues redondeando me da 2,53. Entonces pongo el valor que corresponde. Y ya obtuve entonces la fuerza de roce y la velocidad final con que el objeto cae. Volviendo de nuevo a lo que hice acá, para dejar un poquito más claro cómo se hizo el despeje del tiempo, ¿no? Si yo simplifico t con t al cuadrado, me quedaría entonces menos velocidad inicial es igual a esto que está en el numerador no se modifica sobre t. ¿Por qué? Porque este cuadrado se fue con este, ¿sí? Luego t, que queda solito de este lado, puede pasar tranquilamente multiplicando al primer miembro, que es lo que hice acá. Entonces, el despeje de lo que acabo de explicar aquí lo coloco acá en verde, en color verde. Entonces me quedaría la ecuación menos velocidad inicial por tiempo es igual, y este es 2, multiplico a 2 por x, hago distributiva, y 2 por velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Eso es lo que puse acá. Velocidad inicial por tiempo, entonces va a ser igual a 2 por dx menos velocidad inicial por tiempo por 2. O sea que hice la distributiva del 2 aquí, y el t que estaba solito fue multiplicando este lado. Esto es lo que me queda entonces de ese despeje. Luego veo que 2 veces velocidad inicial por tiempo, que está con signo negativo, lo voy a pasar al primer miembro sumando, y me queda que una vez v sub i velocidad inicial por tiempo, negativo, más 2 veces el mismo, el mismo producto, velocidad inicial por tiempo, se resta 2 menos 1 y me va a quedar velocidad inicial por tiempo, que es bueno, esto es lo que aparece acá arriba. Estoy analizando esta última parte. Me va a quedar entonces que velocidad inicial por tiempo, como yo resté 2 menos 1, me va a quedar velocidad inicial por tiempo es igual a 2 por delta x. Voy a correr esto, voy a desplazar hacia arriba. Entonces t, despejo de esta ecuación última que hice, la velocidad inicial pasa dividiendo, entonces me quedaría 2 por delta x sobre velocidad inicial, y reemplazando valores 2 por 1,52 metros, que es delta x, dividido 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, no, es sobre segundo. Vamos a modificar acá, porque sobre segundo al cuadrado es una aceleración. Entonces metro se va con metro, segundo que está dividiendo en el denominador pasa multiplicando y me queda en segundo. Si yo hago la operación matemática, sería 2 por 1,52 dividido 4,9. Veo que el tiempo que tardó el objeto en ser lanzado hasta llegar hasta la altura máxima es de 0,62 segundos, que es lo que yo puse acá en un principio para realizar los cálculos, ¿no? Bueno,
Espero que haya servido. Hasta luego.